podemos sentir su presencia, porque Él está aquí y podemos traer a sus pies todo lo que somos, todo lo que nos falta, y el Señor es bueno. Le damos gracias al Señor por poder esta noche alabar su nombre junto a los hermanos, juntos y en armonía. Mis hermanos, la palabra del Señor nos confronta muchas veces y cuando no hay un tema que ya lo han designado, cuesta encontrar, y a la vez es un desafío poder encontrar o hablar de lo que el Señor quiere. Y la verdad es que la primera persona a la cual el Señor habla es a uno, ¿cierto? Todos los hermanos que han predicado, yo pienso que sienten lo mismo. Y yo tengo que decir que esta palabra le ha hablado primeramente a mi vida. y le doy gracias al Señor porque Él nos quiere enseñar, Él nos quiere posicionar también en el lugar que Él desea que nosotros estemos. Y bueno, la verdad es que nuestro pastor, yo le doy gracias al Señor porque el pastor ya predicó. La verdad es que era el devocional que tuvimos hoy día, es la palabra del Señor, así que la vamos a volver a leer. Y estas cosas las hace el Señor, mis hermanos. En Mateo 20, vamos a leer del 1 al 8. En el nombre del Señor dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Amén. Hasta ahí va a ser la palabra de Dios. Mis hermanos, entiendo que el Señor esta noche nos quiere recordar que nosotros somos siervos de su viña, y que Él nos ha contratado. Y leyendo su palabra y el Señor trayendo a memoria, la verdad me llevé una sorpresa, porque yo recordé a Adán cuando Dios le habla y le dice que bueno, cuando después del pecado, ¿cierto?, lo sacó del huerto y él tuvo que labrar la tierra y tenía que comer el pan con el sudor de su frente. Y yo pensé que eso había pasado después del pecado, después que el Señor lo echara, pero que lo echara del huerto, pero no, entendí leyendo la historia, veo que Dios ya le había designado el trabajar en el huerto antes, porque mis hermanos, nosotros desde la creación del mundo, todos venimos con un propósito, todos tenemos un propósito en nuestra vida. Amén. Y me gustaría que mi hermana pusiera, voy a leer hartos versículos bíblicos, así que le pediría si me pudiera ayudar poniendo los textos, porque voy a leer hartos textos. Y el primero está en Génesis 2:15.
Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese fue el trabajo que Dios le designó a Adán. Y en el 19, en el mismo capítulo, versículo 19, dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces ese era el trabajo. Adán no iba a estar ahí en el huerto del Edén, ¿cierto?, en una hamaca, echadito para atrás, sacando un higo de la higuera y no haciendo nada. El Señor lo puso ahí para que administrara el huerto, para que lo labrara, para que lo trabajara, para que le pusiera nombre a todas las cosas que hoy día vemos, a los animales, las aves. Entonces es maravilloso cómo el Señor hace de su creación a los servidores. Y el propósito era que ellos fructificaran y se multiplicaran, ¿cierto?, que llenaran la tierra y la sojujaran y señorearan de la creación. Entonces podemos decir que Dios creó al hombre para que administre su creación y le sirviera y tuviera comunión con él. Todos conocemos esta historia, ¿verdad?, pero que termina con una tragedia terrible, en la cual la desobediencia hace que ellos sean expulsados de allí del huerto, que sean expulsados y que fuera el hombre y la mujer destituidos de la gloria de Dios. Ahí empieza lo tremendo para la humanidad, ya que, como decíamos, el hombre tendría que comer el pan con el sudor de su frente y la mujer con dolor daría a luz sus hijos. Pero lo más terrible fue que, como decía, ellos quedaban destituidos de la gloria del Señor, pues el pecado había entrado a través de la desobediencia. Sin embargo, Dios, en su plan perfecto, quiso que el hombre volviera a tener comunión con Él. Quería que el hombre le amara, le adorara y le sirviera. En Éxodo, en el Éxodo 4, 22 y 23, dice así: y dirás a Faraón, Israel es mi hijo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. El 23 también. Dice: yo ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo, ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aquí hablando Moisés con el faraón. Pero Jehová le hace recordar de que Israel es su hijo. ¿Para qué? Para que le sirviera. ¿Ve? Entonces el Señor siempre quiso que nuestra humanidad, que nosotros le sirvamos. En Deuteronomio 6:13 también vamos a leer otro versículo. Deuteronomio 6:13. Dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Esa es la voluntad del Señor, que su pueblo le sirva. Vamos a seguir leyendo. Y es así como en la Biblia vemos a hombres y mujeres que decidieron servir al Señor. Por ejemplo, en Josué 24:15, ¿qué dice? Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermosa palabra, qué hermosa decisión de Josué, de él escoger al Señor, porque él comprendió de que Dios, nuestro creador,
buscaba a obreros para su viña. Y él fue valiente porque él tenía una tarea inmensa que hacer. Él tuvo que seguir con la tarea que había dejado Moisés, ¿verdad? Y a ver, en Primera de Samuel 3, Primera de Samuel 3, el versículo 9 y 10, también hay otro personaje que también se presenta ante Jehová. Primera de Samuel 3, 9 y 10. Bueno, esta es la historia de Samuel. Cuando Jehová le habla, lo despierta en la noche y él no entiende qué pasa. Él no se... Como era niño todavía no entendía. Y Elí le dice Samuel, cuando escuchas de nuevo la voz, tú háblale, preséntate. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Él, con la disposición, a mí me llamaba la atención porque ellos por sí solos se sentían siervos del Señor. Entonces, esta es una palabra que a través de toda la Biblia la vemos continuamente, porque Dios levantó hombres y mujeres para su servicio. Amén. Y a nosotros también el Señor nos llama. En el Salmo 100, versículo 2, también nos llama a servir al Señor. Y en este versículo dice que debemos servir a Jehová con alegría. Dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Esa es una de las cualidades que debería tener todo servidor de Jehová, de venir con alegría al servicio del Señor. Cuando tenemos que hacer algún trabajo dentro de la iglesia o fuera de ella, el Señor nos llama a que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con gozo, que tengamos nuestra voluntad dispuesta para el Señor. Y el Señor nos va a ayudar, porque el Señor está ahí, está presto para nosotros ayudarnos en este trabajo si no estamos solos. Amén. En el Salmo 113, 1, también nos invita a que alabemos su nombre. Dice, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Y ese es el motivo por el cual el Señor nos tiene aquí en este día. Es ese el propósito del Señor, por cuanto Él hizo en su creación, para que nosotros le alabáramos, para que nosotros le bendijéramos. También David reconocía su condición de siervo en el Salmo 116, versículo 6. ¿Qué nos dice ahí? Dice, Jehová guarda a los sencillos. No. Salmo 116, 6. 116, 6. Creo que anoté mal la cita entonces. David también reconocía que era su siervo. 116. Ya. Sin embargo, la Escritura también nos advierte y nos señala que también hay cosas que nos sirven al propósito de Dios, de que hay cosas que el hombre debe tener cuidado para no ser vano el propósito del Señor. Por favor, en Habacuc 2:18 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió al que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra.
el Señor nos dice que esto no agrada al Señor, que no es que nos sirven al propósito de Dios, porque aquellas religiones en las cuales confían en estas imágenes de yeso, que tienen boca pero no hablan, que tienen manos y no hacen, es vano ese propósito en sus vidas. Sin embargo, nosotros debemos orar y clamar por aquellos para que el Señor abra su entendimiento, porque no hay valor en lo que ellos hacen, no hay provecho, son obras muertas. Amén. En Mateo 5:13 también vemos que también nosotros puede pasar que no cumplamos el propósito del Señor. En Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros debemos de cuidar esta relación del Señor en nuestra vida, porque nosotros sin duda somos la sal de la tierra, ¿cierto? El Señor nos dejó aquí para que pudiéramos preservar la vida cristiana. ¿Y cómo se puede desvanecer la sal en la vida de un cristiano? Por ahí leí y decía: por descuido espiritual, cuando se adoptan deseos mundanos, cuando ya hay falta de influencia espiritual, cuando uno se aleja del Señor y pierde interés en sus cosas. La sal se vuelve insípida cuando ya no preserva contra la corrupción moral, y ya no hay diferencia entre el cristiano y el que es del mundo. De esa forma, ya no cumplimos con el propósito del Señor, y el Señor nos recuerda hoy en día que tengamos cuidado con eso, que busquemos siempre ser aprobados por el Señor. ¿Qué otras cosas nos sirven al propósito de Dios? En Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estos son consejos que nos da el Señor para que no desviemos la mirada, porque ciertamente todos necesitamos, ¿cierto?, el pan diario, ¿verdad? Necesitamos estar sustentados en esta vida, pero el Señor nos dice, porque muchas veces a mí me pasa que de repente yo digo: ¿qué puedo hacer para tener dinero? No estoy trabajando, entonces digo: hoy puedo hacer esto, lo otro, y de repente el Señor me dice que Él me va a sostener, que busque las cosas primero de Dios, y Él va a... muchas gracias. Él nos va a sostener. Entonces el Señor también nos llama a que busquemos al Señor primeramente, y Él nos va a dar todas las demás cosas, lo que necesitamos. Así que le agradecemos al Señor por su cuidado. ¿Qué otra cosa también no podemos hacer? Eclesiastés 10, 18 y 19. El Señor nos enseña en esta noche, y por eso yo decía que primero la palabra era para mí, porque muchas veces nos encontramos no haciendo nada en la obra del Señor. Eclesiastés 10, 18 y 19 dice: por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. La pereza tampoco le agrada al Señor, y nos alienta a que nosotros pongamos manos a la obra, que nosotros trabajemos en la obra del Señor. En Proverbios 11:29 también nos habla
de la necedad que puede haber en algunos siervos. Dice: el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. La necedad también no nos ayuda para ser siervos del Señor. Debemos pedirle al Señor siempre sabiduría, que nos dé entendimiento, que ponga temor en nuestro corazón, y que nuestra mente, nuestro corazón pueda estar atento a lo que nos pueda apartar. La falta de amor y de empatía la podemos ver también en Mateo 25, 44 al 46, por favor, hermano. En Mateo 25, 44 dice: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando nosotros como siervos, el Señor nos manda a que debemos amarnos, amar al prójimo, amar aún a nuestros enemigos. Y el Señor nos quiere recordar en esta noche de que como siervos suyos debemos tener amor y no hacer quizás mirar para el lado cuando nuestro hermano está en necesidad. Y como siervos nosotros podemos hacer muchas cosas. El Señor, como decía el pastor, hay tantas tareas que se pueden hacer. Y el Señor nos quiere recordar en esta noche que debemos cumplir con este mandato. Y yo agradezco al Señor porque aquí en esta iglesia hay una preocupación, hay un trabajo que se hace para llegar al hermano que está, por ejemplo, sin trabajo. También hay oración por los hermanos que están enfermos. Hay tantas formas que nosotros podemos servir, pero también podemos andar una milla más, también podemos ir. Yo reconozco que hace mucho tiempo que no voy, por ejemplo, a la cárcel, o si voy al hospital voy a ver porque tengo algún familiar, alguna persona muy cercana, pero el Señor quiere que nosotros trabajemos en su viña. Y todas estas formas son las que el Señor nos recuerda en este día que podemos hacer. Y también yo decía o preguntaba, ¿qué actitud debemos tener como siervos del Señor? En Lucas 1:38 dice: entonces dijo María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí vemos a María cuando el ángel viene y le dice que va a tener un hijo del Espíritu Santo. La actitud de ella me gusta porque ella dice: heme aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y eso es maravilloso meditarlo, porque cuando el Señor a veces nos pide cosas, nosotros ¿cómo reaccionamos? Quizás con miedo, con susto, ¿cierto? Pero debemos de aprender de María, que fue ella humilde, y quizás ella no sabía todo lo que se iba a venir, todo el sufrimiento que ella iba a tener por ser la madre del Hijo de Dios. Pero aún así ella dijo: he aquí la sierva del Señor. Amén. Que podamos nosotros igual tener esa actitud cuando nos envíen a hacer algo, de ser obedientes, de aceptar la voluntad del Señor en nuestra vida. Amén. Y también en el mismo capítulo del 46 al 48, ella alaba al Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora
me dirán bienaventurada todas las generaciones. Amén. Entonces, qué maravilloso ser agradecidas del Señor, porque Él nos usa. ¿A cuántos de ustedes, a mí, el Señor nos quiere usar? Y debemos tener esta gratitud en nuestra vida y alabar al Señor por lo que Él ha hecho. Porque yo personalmente igual, el Señor me encontró allí desocupada, no haciendo nada, habiendo tanta obra en su viña que hacer. Así también el Señor quiere llamar a algunos que todavía no están aquí en su viña trabajando. El Señor también está llamando. Amén. Y también hay otra actitud que quizás no debiéramos de compartirla, que está en Lucas 15:29. Aquí vamos a ver otra actitud, ¿cierto?, de un hijo del Señor. Dijo, este es el hermano del hijo pródigo. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, le dijo al padre, ¿cierto?, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este hijo le reprocha al padre, porque cuando llega su hermano, el hijo pródigo, el padre se alegra tanto que le hace una fiesta, ¿verdad? Le cambia el vestido, le pone anillo nuevo. Y el hijo tiene una actitud que el Señor también nos recuerda que no debemos ser así. Cuando llega alguien nuevo, ¿cierto?, nuestro corazón tiene que estar agradecido y no ser como este joven que le decía al papá, tantos años te he servido y nunca me has dado, no sé, lo que yo quiera, por ejemplo. El Señor hoy nos recuerda que debemos ser humildes, que debemos ser agradecidos y que debemos alegrarnos con el que llega. Y si el Señor lo usa o le da más cosas que a lo mejor usted en toda su vida quizás no ha tenido, y llega alguien, agradezcamos al Señor por eso. Es la misma actitud que tenían estos siervos que el Señor los contrató cuando estaban desde la mañana trabajando, ¿cierto? Fue el mismo pago. Y los que llegaron al final tuvieron el mismo pago. Entonces debemos agradecer al Señor porque un alma se salvó. Que esa sea nuestra actitud como iglesia, que el Señor nos ayude a mirar con los ojos de compasión y de amor del Señor. El mayor ejemplo de siervo fue nuestro Señor Jesucristo. Y Dios lo prometió en su escritura. Zacarías 3:8, por favor. Dios prometió en su escritura que nos traería un siervo. Y Zacarías 3:8 dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Dios a través de sus profetas, ¿cierto?, habla de que iba a venir un siervo. Dice, he aquí, yo traigo a mi siervo. Y este siervo va a ser un ejemplo para toda la humanidad de cómo nosotros debemos servir al Señor. En Isaías 42:1 también, y en otros textos más también, él confirma. Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Este es nuestro Señor Jesucristo que el Señor lo había prometido. Y en Filipenses 2:7 dice que, a ver si lo puede poner, Filipenses 2:7
dice que Él se despojó a sí mismo. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él, estando en la gloria, donde nada le faltaba, Él no dudó en despojarse a sí mismo. Y Él mismo tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué maravilloso lo que Dios tenía planeado para el hombre, para salvar lo que se había perdido. Amén. Y en Lucas 22, 27, Jesús dice, Lucas 22, 27, dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Hijo de Dios, el que lo adoraban ángeles día y noche, Él tomó forma de siervo y estaba entre nosotros como el que sirve. Qué maravilloso lo que el Señor hace. Yo bendecí al Señor ese día. Siempre yo, cuando he podido, participo en la cena del Señor. Pero a mí nunca me habían, por ejemplo, lavado los pies. Y yo cerraba mis ojos y yo me imaginaba al Señor con su toalla, lavándome los pies. Y fue maravilloso, porque el Señor mismo, Él se despojó de su gloria y nos vino a servir a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para que Él pudiera haber hecho eso en nuestra vida, de venir a servirnos Él? Entonces, si Cristo nos sirve de esa forma, ¿cómo nosotros no vamos a servirle al Señor? Entonces, podemos ver que Dios es un Dios maravilloso. Y dice que nosotros hoy en día también somos llamados. En Romanos 6, 17 y 18, por favor, hermano. También vamos a leer un versículo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. El Señor nos llamó del pecado, donde nada valíamos, a ser siervos de la justicia. El Señor nos justifica y Él nos quiere hacer siervos para que su justicia la puedan ver los hombres. Que el Señor nos ayude. Y en el hecho de que nosotros estamos acá, cierto, de que Dios nos libertó del pecado y nos hace ser siervos para Él, Él no nos llega y nos lanza, vayan a trabajar. ¿Sabe lo que hace el Señor? Que Él nos capacita para el servicio. En Romanos 12, 6 y 7 vamos a ver de que el servicio del Señor no es cualquier cosa, que el Señor nos capacita para que nosotros podamos servir con gracia, con sabiduría. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. Él nos da dones. ¿Cierto? Qué maravilloso, porque muchas veces no sabemos cómo servir al Señor. Pero Dios tenía también una profecía sobre sus hijos, sobre sus siervas y sus siervos. Dice en Hechos 2:18, el Señor había prometido, en Hechos 2:18, dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas
En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El Señor nos dio de su espíritu para que le trabajemos. Nos dio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí podemos ver de que realmente el Señor se preocupa de todo. No nos manda así sin saber nada. Y esto me hacía meditar, y es importante porque dentro de la casa del Señor pueden haber muchos vasos, ¿cierto? Vasos que van a servir en la obra del Señor, pero nos llama también a ser vasos de honra, a ser vasos útiles dentro de la obra del Señor. En 1 Corintios 4:1, por favor. 1 Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que los hombres puedan glorificar el nombre del Señor a través de nuestro servicio. Que Dios pueda usarnos conforme a su propósito en nuestra vida. En Romanos 12:11. 12:11. También el Señor nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces también podemos ver aquí que el Señor nos alienta a no ser perezosos, porque realmente lo decía el pastor también, a veces pecamos de dejarnos estar en la obra del Señor. A veces el Señor que más se entrega de nosotros, y nosotros tenemos cualquier excusa para no hacerlo, para no hacer su obra, su voluntad. El Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros también. Pablo decía en 1 Corintios 9:27. Pablo, 1 Corintios 9:27, dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no estaba seguro de él poder llegar a la meta, pero por eso que él golpeaba su cuerpo. Y a nosotros nos piden quizás lo mismo, de que nosotros nos esforcemos y nos alentemos los unos a los otros. Amén. En Gálatas 1:10 también nos habla. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El Señor nos llama a agradar a Cristo más que a los hombres. Yo sé que todos estos versículos ustedes lo conocen, y sé que el Señor está hablando a cada uno de nosotros en qué estamos fallando. Amén. En 2 de Timoteo 2:24 también nos aconseja el Señor de cómo debe ser. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y así como fue el Señor, también nosotros no debemos ser contenciosos, sino amables para con todos. Que sean conocidas nuestras buenas obras, que Dios sea glorificado a través de lo que nosotros podamos servir a la comunidad, a nuestros vecinos, a nuestra familia, y mayormente a los de nuestra casa, porque a veces uno muestra aquí una cara, pero en nuestro hogar a veces es diferente la situación. Entonces el Señor nos manda a que podamos ser amables para con todos, dice el Señor. El Señor nos exhorta a ser fieles como siervos de Dios. Si cumplimos estas cosas,
Él nos da promesas y bendiciones. Pero lo más interesante es que en la eternidad, dice, seguiremos siendo sus siervos. Tenemos nosotros una eternidad que Dios nos tiene prometida. Pero a mí me llama mucho la atención este versículo porque quizás pensamos que cuando lleguemos allá vamos a descansar de nuestro trabajo. Y lo podría poner en Apocalipsis 22:3. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Pero para entrar en contexto puede ser del 1 al 5, lo vamos a leer porque estamos en Apocalipsis 22, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Vamos a seguir sirviendo al Señor. Así es que hemos podido ver como que desde la creación hasta la eternidad, el Señor quiere que seamos sus siervos. Y nos dice cómo nosotros debemos actuar, nos capacita. Y el Señor nos quiere ayudar a servirle, porque a veces con nuestra fuerza no podemos. Cuando Dios prometió que enviaría a su siervo, Jesús, que estaba con él desde la creación, él sabía lo que iba a suceder. Jesús sabía el precio que tenía que pagar cuando él tenía que venir a la tierra. Y aún así, Jesús vino. Aún así, el Señor dejó su trono de gloria y para venir a servir y dar su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, porque de lo contrario no hubiéramos tenido esperanza. Él soportó el castigo por amor, nos dio ejemplo de servicio y nos enseñó cómo hacerlo a través de su palabra. La reflexión que nosotros debemos tener es que el Señor está buscando a servidores para su viña. Ciertamente a veces, y también leía en Mateo, en Mateo 25, ¿puedes ponerlo, por favor? Entonces Jesús llamándolo, aquí está Jesús llamando a sus discípulos, porque ellos habían tenido una discusión, porque Juan y Jacobo le habían dicho al Señor que le habían pedido una petición muy especial, que a mí me da risa, porque le piden al Señor que si lo pueden sentar el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y yo decía, no sé, pero así como en forma muy, decía yo, son muy... Ellos querían tener un nombre, ellos querían ser más que el otro. Entonces Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad?
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así quiere el Señor que nosotros seamos. Dice que entre nosotros no va a ser así, porque la lógica del Señor es diferente a nuestra lógica. A veces el ser humano quiere tener un grado, quiere estar más arriba que el otro. Pero el Señor dice que en nosotros no está el ser así. El Señor no quiere eso para nosotros. El Señor dice que el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esta es la palabra del Señor para hoy día, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a ser siervos humildes delante del Señor, con capacidades, sí, pero sabiendo de que todo le pertenece al Señor, que nada es nuestro. Y lo más maravilloso del Señor es que Él tiene, aparte de que nos capacita, tiene un pago también para nosotros si le servimos, si somos fieles. Y yo espero que nuestro trabajo no sea en vano, por poco que sea, que no sea en vano, que el Señor, cuando lleguemos a su presencia, pueda decirnos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que el Señor nos ayude y bendiga a esta iglesia a ser siervos amados como Él nos amó. Que el Señor nos bendiga.